sirve. Esta semana llegaron a México pues las primeras dosis, las primeras vacunas en contra de la influenza H1N1 y la historia hoy es diferente. Hoy sabemos a qué nos enfrentamos, hoy sabemos cómo prevenir, hoy sabemos qué no hacer y qué hacer. Pero en ese momento, pues la historia era completamente distinta. Hombres y mujeres estaban enfrentando a la influenza H1N1, que al principio era la influenza porcina, y que había como pues confusión con respecto a lo que en realidad era, de dónde había salido. Y bueno, ya sabe que hasta algunos se colgaron de este asunto para hacer estatuas y para decir que aquí nació el hombre, el niñito con el caso cero y de aquí surgió y entonces por eso hay que hacerle una estatua y ese tipo de cosas, pero no se contaron, a mí me parece que se contaron poco las historias de quienes lo vivieron, de quienes lo sufrieron, de quienes lo padecieron, de quienes se enfrentaron en ese momento a lo desconocido. Por eso quiero agradecer a Rogelio Cárdenas que esté con nosotros para hablar acerca de este libro. Queremos hablar las voces de la influenza. Gracias por estar con nosotros aquí en 88.9 Noticias. Al contrario a ti, sobre todo, como tú mencionabas, todavía sigue habiendo mucho desconocimiento de la situación. Bien a bien no se conoce o no han transmitido cuáles son los síntomas reales de la enfermedad. Se comentó desde el principio y aún hoy en día que se tiene que cubrir ciertos síntomas, cuando la experiencia que tuve luego de entrevistar a 30 pacientes, me di cuenta que no todos cubren con todos los síntomas. Y esto es grave porque cuando acuden a los centros de salud, los médicos en la parte de urgencias, los cuales les toca recibirlos, al cuestionarlos si cumplen con todos, y ellos responden que no, los regresan a su casa. Entonces ahí sí debería de haber una labor, sobre todo de difusión por parte de las distintas secretarías, para avisarles a los médicos que no deben de pedirle a la gente que cumpla con todos los síntomas para poderla atender. Y en cuanto a la parte que comentabas de las historias, lamentablemente desde el principio sí se conocieron algunas, pero hubo medios de comunicación los cuales buscaron el otro lado de la historia, el amarillista, donde no permitían ver bien a bien quién era la persona y sobre todo cuál era la vida que estaba detrás de eso. Había miedo, y me parece que esa es una parte que no supimos manejar o que aprendimos a manejar sobre la marcha. Había temor de entender que no sabíamos qué estaba pasando y que el decir Juanito Pérez está infectado, para muchas personas les causaba temor, y entonces había como esa idea de que algo podría pasarle a Juanito Pérez, además de que tener que vivir con la influenza, tener que vivir con la discriminación, con el rechazo, porque en ese momento no entendíamos. ¿Cómo encontraste cada una de estas historias y cómo es que las fuiste hilando para escribir este libro y darnos pues esa parte que no sabíamos, que no entendíamos? Por ejemplo, la visión de un médico que sufría de verdad de saber qué estaba ocurriendo. Aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. Durante el sismo del 85, la gente fue muy fraternal con su vecino, con su amigo o con algún desconocido. Pero en este caso, nosotros no fuimos de esa manera porque la amenaza era la otra persona. Se dio segregación en nuestro país por medio de familiares, de amigos, en trabajos. Y de ahí porque la gente tenía miedo a decir que tenía ese padecimiento. Muchos nos quejamos de la situación que se dio en el extranjero, de cómo distintos países cerraban los aeropuertos para que no llegaran nuestros vuelos, si había residentes o turistas con pasaporte mexicano los hacían a un lado, los segregaban y eran maltratados. Y aquí hay algo de conciencia. ¿Cómo nos atrevemos a quejarnos de que en el extranjero actuaron mal con los mexicanos si nosotros mismos lo hicimos con nuestros hermanos? Y aquí es la parte que no es congruente. ¿Cómo podemos pedir algo que nosotros mismos no hacemos? Y de ahí fue de que empecé a hacer estas historias. Desde el principio yo me di cuenta que había una gran incongruencia con el discurso oficial y la realidad. Había cifras un día, cifras otro día, había un dato, luego se cambiaba, luego no coincidía lo que se decía aquí con lo que se daba a conocer por la OMS o en el extranjero, y de ahí fue que me di a la tarea de ir a la base misma del sistema. La forma como yo lo encontré es ir a la atención que recibimos todos en los centros de salud público, porque es el primer contacto, y si un sistema funciona bien, desde el primer escalón, el cual es el más importante, te va a mostrar si lo es o no.
el funcionamiento el adecuado. De ahí decidí hacer una muestra que fuera significativa para poder recolectar estos testimonios. Escogí hospitales, gente que hubiera sido atendida en hospitales del gobierno del DF, del Estado de México y del gobierno federal. Esto por dos cuestiones básicas. La primera, porque me permitía abarcar una amplia zona geográfica donde estaba el mayor número de los contagios, y la segunda, porque me permitía ver el actuar de tres distintos gobiernos, porque pertenecen a diferentes partidos políticos, sobre una misma situación. Ahí fue cuando pedí autorización para estar visitando los hospitales los últimos días de abril, los cuales estuve durante abril, mayo y junio para ver la situación, pero lamentablemente el único que no me dio el acceso fue el ISSSTE, pese a que con Miguel Ángel Yunes tuve una comunicación directa. No me permitió ir y visitar y ver cuál era la situación de esos centros de salud, y esto es lamentable porque el miedo del escrutinio de un periodista, y a lo mejor ahí tiene un poco que ver que las personas que son atendidas en el ISSSTE y el hospital es el que tiene el mayor número de quejas en cuanto a un mal servicio.